Muy buenas noches a todos. Damos gracias a Dios que nos permite una vez más poder estar ante cada uno de ustedes para compartir lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Gracias a todos, ¿verdad?, por este tiempo que usted aparta, este tiempo que usted deja para conectarse no solo a esta red, sino sobre todo para conectarse con Dios. Amén. Damos gracias al Señor. Dios les bendiga a cada familia que ya está, ¿verdad?, a través de esta plataforma. Damos gracias al Señor porque Dios es bueno y su misericordia hoy nos ha alcanzado, y que esta palabra, ¿verdad?, pueda ministrar mucho sus vidas y que el Espíritu Santo esté ahí, ¿verdad?, para poderle ministrar. Damos gracias al Señor porque no hay otro como Él, ¿verdad? No hay otro como Él. Él es digno de toda gloria y de toda honra y de toda alabanza. Sí, vamos a entrar ya en el tiempo de la palabra de Dios. Amén. Les vuelvo a repetir el tema que vamos a estar tocando esta noche es el propósito de las dificultades o de las pruebas, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Y vamos a centrarnos en la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículos 5 al 12. Amén. Ahí vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Amén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 5 al 12. Amén. El propósito de las dificultades. Amén. Y nos dice el segundo libro de Crónicas en el capítulo 20, versículo del 5 en adelante. Nos dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora, pues, he aquí que los hijos de Amón, de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Amén. El contexto de esta palabra que vamos a estar meditando o analizando en esta noche es en un momento donde prácticamente se unen dos ejércitos, los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Se unen para hacerle frente al reino de Judá. Y el rey Josafat, que era quien gobernaba en ese momento, lógicamente se preocupa al saber que dos ejércitos poderosos están planeando y han dispuesto enfrentarse a ellos. Y dice la escritura que le dieron aviso a Josafat, le dijeron pues de toda la multitud que venía contra ellos, aquel gran ejército que venía contra ellos. Y en el versículo 3 dice que él tuvo temor, dice la palabra. Amén. Y es lógico, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, sí, como seres humanos es normal que el temor pueda embargarnos, así ¿verdad? Es, que el temor
de alguna manera nos haga presa a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces dice la palabra que él tuvo temor, dice, cuando se dio cuenta de aquella gran multitud que venía. Pero en medio de aquel temor, dice la escritura que él se humilló delante del Señor, ¿verdad? Consultó a Dios, dice, se acercó a Dios y proclama ayuno, reúne a todo el pueblo y proclama ayuno, ¿verdad? Dice la escritura, y vemos pues cómo ellos dirigen su mirada a Dios en ese momento. Y eso es lo que queremos hablar, de eso se trata. Las dificultades, no solo les veamos la parte negativa, no, veamos la parte positiva, ¿verdad? Veamos la parte positiva en las dificultades, en las adversidades, en los problemas, como usted quiera llamarle. Siempre debemos de ver lo positivo. Y queremos rescatar por lo menos 3 cosas muy importantes en esta noche, en esta palabra que hemos leído. Y la primera de ellas es en el versículo 12. En el versículo 12. Dice la palabra: oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros, mire cómo reconoce su estado aquí Josafat. Dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud. O sea, nosotros humanamente no le podemos hacer frente a esta gran multitud que viene contra nosotros. Y dijo, no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer. Pero luego dice, a ti volvemos nuestros ojos. Entonces, las dificultades, en primer lugar, nos llevan a poner nuestra mirada en Dios. Uno, reconocemos nuestras debilidades. Reconocemos que no somos autosuficientes. Reconocemos que sin Dios prácticamente no somos nada. Porque tenemos que luchar, que batallar en nuestra propia fuerza. Y cuando nosotros leemos allá al profeta Zacarías le dijo al sumo sacerdote, le dijo, mira, no es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, sino con mi Santo Espíritu, le dijo, ¿verdad? Tanto al gobernador como al sumo sacerdote, a través del profeta Zacarías encontramos esa palabra. Entonces, las dificultades no las vamos a enfrentar en nuestra fuerza. Nosotros somos débiles, humanamente hablando somos débiles, pero debemos de reconocerlo, y es ahí donde nosotros volvemos nuestra mirada a Dios, alzamos nuestra mirada a Dios. Eso es como cuando un niño está siendo amenazado por alguien, o alguien quiere hacerle daño, pero él está con papá o está con un hermano mayor, inmediatamente él pone su mirada en su padre o en su hermano, ¿verdad? En medio de esa situación. Entonces nosotros, en medio de las situaciones adversas, debemos de poner nuestros ojos, nuestra mirada en Dios. Poner nuestra mirada en Dios, ¿verdad? Porque, como dijo David, ¿de dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová. ¿De dónde viene nuestra ayuda? Nuestra ayuda, dijo, nuestro socorro viene de lo alto. Viene de Dios. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro guardador. Y dice el salmista que no dará nuestro pie al resbaladero. Dice el salmista que no duerme el que nos guarda a nosotros, ¿verdad? Él siempre está pendiente de nosotros. Entonces, pongamos nuestra mirada en Él, no pongamos nuestra mirada en nada más. Si usted pone su mirada en el problema lo va a agobiar. El problema lo va a llevar a una situación donde usted más bien va a caer en desesperación y cuántas cosas que vemos hoy en día, ¿verdad? La angustia, aflicción, bueno, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos nuestra mirada en el Señor. Ponga su confianza en Él, ¿verdad? Entonces los problemas vienen, pero estos problemas tienen un propósito. Dios nos permite con propósito para que usted y yo ejercitemos nuestra fe. Pongamos en práctica nuestra fe, ¿verdad? En medio de estas situaciones difíciles. Debemos de confiar plenamente en Dios, saber esperar en Dios. Hemos estado hablando del Espíritu Santo y hemos estado hablando de uno de los elementos del fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia. Tener paciencia y saber esperar en Dios. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran lo más rápido posible, que esto ya terminara así en un abrir y cerrar de ojos,
Para nuestro Dios no hay nada difícil. Amén. Para nuestro Amén. Dios no hay nada imposible. Todo Él lo es puede posible. hacer. Amén. Pero Él tiene un propósito, tiene un plan. Él quiere que este mundo, que la humanidad ponga su mirada en Él, se Amén. vuelva a Él, se Amén. vuelva a Él. Así es, amén, amén. Lejos de estar criticando, estar poniendo nuestra mirada en el problema, en esto, en lo otro, allá. Ponga su mirada en Dios, ponga su mirada en el Señor, ponga su mirada, vuelva sus ojos a Dios, vuelva sus ojos a Dios. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña a cada uno de nosotros. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿En qué más nos ayudan las dificultades a nosotros? Aparte de poner nuestra mirada en Dios, veamos lo que nos dice el versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Y dijo: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Bueno, aquí ¿qué hizo Josafat? Josafat reconoció el poder, la grandeza de nuestro Dios. Así es, amén. Nuestro Amén, Dios es grande y poderoso. Amén, amén. Para nuestro Dios, dice la palabra, no hay absolutamente nada difícil. No hay nada imposible. Todo es Aquello posible. que es difícil e imposible para nosotros los seres humanos, para Él, nuestro Dios, todo es posible. Todo es posible. Y Josafat viene y reconoce la grandeza de nuestro Dios. Amén, amén, y él dice: Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? Tú eres el poderoso allá arriba y tú eres el poderoso acá. Tú eres el que domina acá. Tú eres el que gobierna. Tú eres el que manda. Tú eres la autoridad acá también, no solo en el cielo. Le dice Josafat. Porque él también le dice: no está en tu mano la fuerza y el poder. Claro, en Él está. En Él está todo. En Él está. Ahí en nuestro Dios está la fuerza, en Él está el poder. Amén. Por eso decimos, para nuestro Dios no hay nada difícil. Amén. No hay nada difícil. Nuestro Dios es el único que puede salvarnos de esta situación que estamos pasando. Ya lo hemos visto. La ciencia médica de los países más desarrollados, hasta aquí pues es poco o nada lo que van logrando hacer, ¿verdad? Yo sé que paso a paso, con la ayuda de Dios, van logrando algunas cosas, pero es poco, ¿verdad? El avance que se ha tenido. Pero con la ayuda de Dios, en la medida que estas personas, estos científicos, los médicos y todos se ponen en las manos de Dios, Dios es quien les va a dar la sabiduría, ¿verdad? Para poder encontrar una salida correcta a todo esto. Y por otra parte, para nuestro Dios, para aniquilar esto, para aniquilar eso, es lo de menos. Es lo de menos para nuestro Dios. Él tiene el poder para hacer. Él tiene el control de todo. Él tiene el control de todo. Él tiene el control absolutamente de todo. Y por eso Josafat dijo: no hay nada, no hay nada, absolutamente nada que te pueda resistir. Así es, no hay quien nada ni nadie se puede resistir ante el poder de Dios. Debemos de reconocer que tenemos un Dios todopoderoso. Así es, que Él todo lo puede. Nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios está vivo. Amén. Nuestro Dios es tan grande, pero tan grande, que aún los cielos de los cielos no lo pueden contener, ni sostener tampoco. Es tan grande nuestro Dios que la palabra dice que la tierra tan solamente es el estrado donde Él pone sus pies. Nuestro Dios es poderoso. Y no hay otro como Él. No hay otro como Él. No hay otro Dios como Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos que vienen las dificultades, alguien dijo: nunca le digas a Dios qué gran problema tienes. Más bien dile al problema cuán grande es tu Dios, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros debemos de hacer. Venir y decirle a Dios: Dios, tú eres el poderoso y este problema, esta situación no es nada comparado al poder tuyo. No es nada, no es absolutamente nada. Entonces debemos de aprender a confiar en Dios. Y las dificultades nos llevan a eso, a reconocer que tenemos un Dios que es más grande que todo, que es más fuerte que todo, que es más poderoso que todo. Tenemos un Dios que no hay absolutamente nada ni nadie que lo pueda resistir. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, ¿verdad? El Dios que lo controla todo. El Dios que hizo los cielos e hizo la tierra. Así es. Todo Él lo tiene en sus manos. Entonces,
las dificultades nos llevan a reconocer la grandeza de nuestro Dios. Amén, así es. Cuando vienen las dificultades, debemos de decirle de una manera positiva: problema, dificultad, tú no eres nada ante el poder de mi Dios. Así es. Esta situación que está sucediendo, esto que está pasando, eso no es nada ante el poder de nuestro Así Dios. es. La palabra dice que habrá algo difícil para Dios. No hay nada difícil. No hay nada Para Él nada. todo es posible, pero dice al que cree, ¿verdad? Y sabemos que usted y yo, como hijos de Él, debemos de creer en Él y creerle a Él. Amén. Creerle al Amén. Dios Todopoderoso. Bueno, entonces vino Josafat e hizo esta declaración tan grande, ¿verdad? Amén. A manera de interrogante dijo: ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio en todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Ah? Entonces él reconoció la grandeza de nuestro Dios. Así la reconoció. Es, y lo que sigue diciendo en el versículo 7 dijo: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre vosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Bueno, ahí encontramos el tercer propósito. Amén. Así. ¿Cuál es el tercer propósito? Amén. Las dificultades nos motivan, nos conducen a clamar delante de Dios. Amén. A clamar delante de Dios. Y tener esa certeza y esa convicción que el Señor oirá nuestro clamor. Dijo Josafat: y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a causa de nuestras dificultades, a causa de nuestros problemas, a causa de las adversidades, clamaremos a ti. Amén. Y tú nos oirás y salvarás. Amén. Mi salmo preferido es el 34. Y en ese salmo 34 nosotros encontramos promesas gloriosas, promesas maravillosas. Amén. Para cada uno de nosotros. Amén, así es. El Señor, el salmista dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Ah? ¿Qué promesa más gloriosa? Luego en el versículo 6 de este Salmo 34, el salmista dice: este pobre clamó y le oyó Jehová. Amén. Y lo libró de todas las angustias. Amén. Yo sé que a raíz de esta situación que estamos viviendo, que estamos pasando, no solo está la angustia, la preocupación de la enfermedad. Esto ha acarreado consigo mismo otro tipo de preocupaciones. Así es. En lo económico, el estado emocional de las personas. Amén. Se ha alterado. Así es. Mucha gente está en este tiempo con estrés, ¿verdad? De las situaciones difíciles. Con su ánimo muy alterado. Así es, porque tal vez el trabajo, no tienen un trabajo y todo. Entonces eso, ¿verdad? Trae preocupación a su vida. Según estadísticas que vemos en los noticieros, en este tiempo se ha incrementado la violencia intrafamiliar. ¿A raíz de qué? Que las preocupaciones alteran el estado de ánimo de las personas. Muchas personas de repente con problemas económicos, financieros, no hay ingresos, hay deudas, no hay trabajo para muchos, y todo esto está afectando. No solo está el temor de la pandemia, ¿verdad? No solo está el temor de la enfermedad, hay un montón de colaterales que esto ha traído, ¿verdad? Pero bueno, la palabra es clara y dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Todo lo que le está angustiando, póngalo en las manos de Dios. Josafat alzó su mirada a Dios, declaró que el Dios es todopoderoso. Y esa situación lo llevó a clamar a Dios, a elevar su clamor, su oración delante de nuestro Dios. Amén. Mira el versículo 17, dice: claman los justos
y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Ahí está, nuestro Dios está para librarnos de todas nuestras angustias. Jeremías estaba en una situación bien difícil cuando nos habla, ¿verdad? En Jeremías 33:3, y el Señor le dice a Jeremías, ¿verdad? Parafraseando, y le dice: clama a mí, yo te responderé, ¿verdad? Ora a mí. Sí, ora, clama, alza tu voz delante de mí. Amén, amén, así es. Y sí, decía, clama a mí, le dijo, clama, ora. Yo te voy a responder, y sabemos que nosotros tenemos esa promesa de Dios a través de esa palabra, que si nosotros clamamos, dice la palabra, que el oído está atento, el oído de Dios está atento al clamor de los justos. Así, mi hermano, que nosotros no nos angustiemos, no nos aflijamos, nosotros confiemos plenamente en el Dios Todopoderoso, que todo lo tiene Él en sus manos. Ese versículo 19 del Salmo 34 dice: muchas son las aflicciones del justo. Siempre hemos dicho, es un salmo profético también, se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero es un salmo que tiene una aplicación para nuestras vidas. Como hijos de Dios, la palabra nos declara justos ante el Padre, nos declara justos. Y pasamos aflicciones, pasamos dificultades, tenemos que pasarlas, porque ellas nos ayudan a estar más cerca de Dios, nos ayudan a estar más en contacto con Dios. Y la palabra dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Entonces, por eso Josafat dijo: clamaremos a ti y tú nos oirás. Amén. Y el salmista lo dijo: atento está el oído de Jehová al clamor de los justos. Amén. Claman los justos. Amén. Y Jehová les oye. Amén. Les oye, ¿verdad? En el versículo, en el 15, 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, que la dificultad lo conduzca a usted, amén, a poder experimentar el poder, la grandeza de Dios en su vida. Así es, así que usted pueda ver la gloria de Dios en su vida, para que usted después pueda testificar de lo que Dios es capaz de hacer, ¿verdad? Amén. Entonces, no solo vea el lado negativo. Así es. No solo vea el lado negativo. Desenfóquese del lado negativo. Deje a un lado lo negativo. Deje a un lado todas las cosas que vemos, todo lo que oímos, todo lo que pasa acerca de esto. Déjelo, ponga su mirada en Dios. Enfoquémonos en el Señor. Ponga su mirada en Dios. Así es, porque en esta situación Dios tiene un propósito, Dios tiene propósitos. Luego, entienda que Dios es grande. Así es, amén. Que no hay absolutamente nada difícil para Él. Así es, Él es no poderoso. Hay nada difícil para Él. Es. Que lo que es difícil e imposible para nosotros, para Él es posible. Así es. Amén. Y mantenga un clamor constante, permanente delante de Dios. Amén, amén. La palabra dice que al que toca, se le abre. Al que pide, se le da. Y al que busca. Y el que busca, encuentra. Amén. Así es. Si usted le pide al Señor con fe, amén, si usted le pide de todo corazón, así es, Dios escucha su oración. Amén, amén. Cuando usted toca la puerta del corazón de Dios, Dios abre. Amén. Cuando usted se dispone a buscar de Dios, usted lo encuentra. Usted lo encuentra. Amén. Pero sobre todo tener ese fruto del Espíritu, la paciencia. Como dijo David en el Salmo 41, dice: pacientemente esperé en Jehová, y Él inclinó a mí, ¿verdad? Y escuchó mi clamor. Así es, hay que tener esa paciencia en el Señor. Entonces recapitulamos. Amén. Las dificultades nos ayudan primeramente a poner nuestra mirada en Dios. Amén. Amén. 2. Las dificultades nos ayudan a reconocer la grandeza de nuestro Dios. El poder del Señor. No es un amén, Diosito el que tenemos. Amén. Tenemos un Dios todopoderoso. Amén, así es. Luego, las dificultades nos llevan, nos motivan a elevar ese clamor delante de nuestro Dios. Amén, así es. Entonces, no solo vea lo negativo de todo esto, vea lo positivo. Así es. Y esperemos en Dios. Amén. Confiemos en Dios. Amén. Así todos es. Pasamos dificultades, todos pasamos problemas, todos pasamos necesidades. Muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas nos librará el Señor.
Entonces, damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Esperamos que esta palabra haya confortado su corazón. Amén. Esperamos que esta palabra pueda aumentar su fe. Así es. Que esta Amén. palabra pueda ayudarle a confiar en Dios más y más, ¿verdad? Amén, amén. Desenfóquese, ya se lo dijimos. Yo sé que no va a ser la del avestruz que mete la cabeza para ignorar el problema. No, usted no lo está ignorando. Usted lo va a enfrentar, Así usted lo va a es, confrontar, amén, el así problema, es. la necesidad, la dificultad. ¿De qué Amén. manera? Ya le dimos las tres Amén, maneras así es. que Josafat usó acá Amén, y que amén. le dieron resultado, Así ¿verdad? es, así es. Entonces, eso es lo que se quiere, eso es lo Amén. que se pretende, Amén. eso es lo que procuramos, que usted pueda poner su mirada en Dios, Así reconocer que tiene un Dios todopoderoso Todopoderoso. para el cual no hay nada Amén, difícil, amén. no hay nada imposible, Así es. y que usted entienda que necesita mantenerse en esa constante oración, Amén, en así esa es. constante oración. Así es. Usted ora a Dios, hay promesa de que si usted clama, el oído de Dios está atento a su clamor, al clamor ¿verdad? suyo. Entonces, damos gracias a Dios, Así vamos es. a orar por las necesidades en Así este es. momento, vamos a poner en las Así manos es. de Dios Amén. su necesidad. Yo no la Así es. conozco, Dios sí la conoce. Amén. Dios conoce perfectamente cuál es su necesidad. Dios la conoce. Amén. Vamos a